Buenas tardes, Julen. Hola, buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros a Julen Oyarzábal. Julen es de Orduña. Estudió química en la Universidad del País Vasco, se doctoró en química farmacéutica en la Universidad del País Vasco. También ha hecho varios postdocs en San Francisco y en Southampton. Y su vida profesional arrancó en Johnson Johnson como investigador senior en química computacional, que es lo que hoy se llama inteligencia artificial. También ha trabajado unos cuantos años en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y sobre todo en el CIMA, en el Centro de Investigación Médica Aplicada de la Universidad de Navarra. Desde hace 4 o 5 años trabaja y es socio de Columbus, que es un fondo especializado, una gestora de fondos especializada en el sector biomédico, eh, especialmente conocida por un éxito que ha tenido en San Sebastián, que vendió a Bayer hace, creo que son ya 2 años, ¿no? Más o menos, cuando vendisteis a Bayer. Bueno, él se dedica al scouting, que es buscar nuevos proyectos, identificarlos y decidir si conviene invertir en ellos. Y a veces también se implica, ¿verdad? Que es sobre todo lo que vamos a hablar hoy, porque está implicado en un proyecto que es uno de vuestras últimas jornadas, que es Singoy. ¿Qué es Singoy exactamente? Vamos a empezar así, Julen. Perfecto. Mira, pues te cuento un poco, ¿no? Como bien has comentado, del tema de ViralGen, una de las estrategias de inversión de Columbus, tenemos dos estrategias, una en la parte terapéutica y en la parte de manufactura. ViralGen es la parte de manufactura y principalmente estamos enfocados en terapias avanzadas. Luego, en terapias avanzadas, bueno, pues tenemos un track record de estos últimos años y hemos identificado, vamos identificando un poco cuáles son los que creemos que son los cuellos de botella o cuáles son las necesidades, tanto del punto de vista de mercado como del punto de vista de pacientes. Y en este sentido, lo que identificamos es una necesidad clara para dos ámbitos. Primero, para las farmacéuticas que necesitan tener el tiempo de respuesta para obtener ADN, que es el material de partida fundamental para terapias avanzadas. Ujú. Los tiempos ahora de delivery, de entrega del ADN a las empresas pues, de CAR-Ts o terapias génicas están rondando entre 6 y 8 meses. Tener material para poder hacer un ensayo clínico, una producción GMP de ADN. Entonces, esto es un cuello de botella muy importante. Son muchos meses hasta que desde que está la terapia preparada, tienes el visto bueno de las agencias reguladoras hasta que puedes empezar el ensayo clínico. Es una necesidad, tiempo de entrega del material. Por otro lado, el ADN que se utiliza en este momento en las terapias avanzadas es un ADN plasmídico que se crece en bioreactores muy grandes en bacterias. Entonces tiene que tener parte de la secuencia de bacteria y secuencia de resistencia a antibiótico para identificar ese ADN una vez que lo has producido. Y eso es lo que se está dando al paciente, es un ADN que tiene las copias, que produce las copias de interés para el tratamiento, pero además tiene unas partes de unas secuencias de bacteria y de antibiótico que en un principio no juegan ningún papel y se tienen que inocular al paciente porque van dentro de esa ADN. Entonces, visto estas dos necesidades, tiempos y cómo mejorar la calidad de lo que se da al paciente, nos planteamos hacer la ADN sintético, utilizar biología sintética para la producción de ADN, con lo cual reducir tiempos de producción y mejorar o dar productos de ADN con mayor calidad para el paciente. Y este es un poco el objetivo de la empresa y el por qué creamos la empresa. Trabajamos en terapias avanzadas, identificamos necesidades y desarrollamos un proyecto de biología sintética desarrollado por nosotros internamente en Columbus, una parte que tenemos de exploración de nuevos proyectos, nuevas ideas, y a partir de ahí desarrollamos este proyecto. Este fue un poco la semilla del proyecto y la génesis, por qué se creó. Ujú. Muy bien. Entonces, aquí en un momento determinado, si no te he entendido bien, vosotros que estáis muy interesados en la manufactura en terapias avanzadas, observasteis que existía ese cuello de botella, quizás en alguna participada o en alguna conversación, en alguna. En el mercado, a nivel Ujú, mundial, nosotros ujú, en ViralGen lo que hacemos es producir virus ADN asociados a Vs como sistemas de delivery del ADN y ujú, nosotros hablamos con muchos clientes Big Pharma a nivel mundial y vemos cuál es el cuello de botella, que ellos para mandarnos a nosotros el material de partida, que es este ADN, ujú, tardan muchos meses. Entonces, vimos que no solamente con un cliente, sino con muchos, que es una necesidad
clara del mercado, tener esta Ujú. disponibilidad de ADN de una forma más rápida. Y luego, por otro lado, también visto discusiones con agencias reguladoras, pues hombre, si podemos mejorar la calidad de lo que se administra al paciente, pues eso es Ujú. un valor añadido también muy importante. Vale. Entonces, entonces es cuando os dais cuenta de que es interesante desarrollar una empresa que mejore este campo, porque habéis visto que hay una oportunidad fundamentalmente desde el punto de vista del tiempo, también en la calidad, pero sobre todo el tiempo de desarrollo, ¿no? Entonces, ahí Exactamente. decidís montar esa empresa para hacer precisamente eso. ¿Cuánto reducís el tiempo? O sea, ¿cuánto se puede reducir con el ADN sintético? Pues bueno, te respondo primero a tu pregunta y luego elaboro otro punto. Se Vale. reduce, nosotros lo producimos en una semana, lo único que necesitamos otras 5 o 6 semanas adicionales de control de calidad. Entonces nosotros desde que el cliente nos solicita el ADN hasta que se lo entregamos, tardamos unas 6 u 8 semanas desde disponibilidad de laboratorios. Es cierto que Ujú. en la producción del ADN clásico son bioreactores de miles de litros y nosotros trabajamos en reacciones enzimáticas de bolsas de 20 litros. De que en Ujú. nivel también de inversión de CAPEX es una diferencia muy importante. Tenemos la disponibilidad de las salas, son salas muy pequeñitas, son footprint de 20 metros cuadrados cada uno, en lugar de necesitar bioreactores de miles de litros. Entonces, tenemos Ujú. también un poco esa capacidad. Es decir, el tiempo pasamos de 8 meses a 8 semanas, 6 u 8 semanas, Ujú. y, Ajá. y la infraestructura que necesitamos es muy diferente. Nosotros son todas reacciones enzimáticas, no son cultivos celulares de biotanques de miles de litros. Ujú. Sí, Y sí. después, sí, perdón. No, no, te decía que comprendo a la diferencia de producción de la técnica de fabricación, la reducción de tiempo que implica. Has dicho 6, 8 semanas en prepararlo y después hay también un periodo de tiempo de verificación de calidad, ¿verdad? No, la proliferación es una semana, con 6 u 8 semanas es con la calidad. Nos Vale, lleva entre 5 o 6 semanas el tener todos los controles de calidad que son requeridos por las agencias reguladoras para poder liberar. vale. Entonces, utilizáis una infraestructura completamente distinta. Eso. La tecnología no tiene nada que ver con la producción del ADN convencional. Em, ¿Qué supone esto? ¿Supone más coste? Digo, la diferencia de producción, ¿eh? ¿Alguna pega tiene que tener? No, pero es que hemos desarrollado nosotros el método de producción, es un método de producción Ajá. novedoso, nosotros tenemos las patentes, es decir, es que hemos desarrollado nosotros un proceso enzimático con unas enzimas también que hemos desarrollado nosotros, es decir, que Ujú. realmente detrás de Singol, que realmente ha echado a andar, empezamos las obras en el 22, ha echado a andar en enero de este año, estamos produciendo ya para clientes, hay un trabajo previo de 3 años anteriores trabajó en esta parte de Columbus Exploración, que lo llamamos así, Columbus Explorer, bueno, vamos incubando ideas, vamos trabajando con ellas, vemos la necesidad, vemos cómo Ajá. solventar esa necesidad, hacemos un trabajo previo y tenemos unas patentes nuestras donde tenemos desarrollado este método. ¿No? Es un Ujú. método novedoso, realmente hay 3 empresas en todo el mundo que hacen ADN sintético, entonces quiero decir que es una tecnología disruptiva Ujú. para solventar esa necesidad. Y lo hemos Ujú. desarrollado nosotros y claro, tiene su quid de la cuestión que es que no existe y aquí la clave son Ujú. las enzimas que catalizan todo este proceso y permiten Ujú. hacerlo fuera de un entorno celular y en digamos, una bolsa de reacción y un tubo de reacción. Ujú. Vale, entonces ese proceso de desarrollo tecnológico que habéis tenido que abordar, esto no tiene nada que ver con lo que hace un fondo habitualmente. Vosotros por eso sois un fondo un poco raro. Eh, ¿Cómo lo habéis hecho en la práctica? Sí, Venga. pues mira, yo de esta parte tenemos una formación científica, varias Correcto. personas, varias Ujú. personas del equipo. Ujú. Vemos las necesidades, Ujú. identificamos potenciales formas de abordarlo y hacemos una parte de internamente exploración. Entonces tenemos también Ujú. laboratorios internos donde podemos hacer estas pruebas o y subcontratamos algo si no lo podemos hacer internamente, validamos el proceso, validamos lo que hemos desarrollado, vemos si es Ujú. susceptible de ser patentado, vemos, bueno, pues toda la infraestructura que puede implicar luego esto convertirse en una empresa
y hasta que lo materializamos como es el caso. Entonces, como comentamos anteriormente, hay un trabajo previo de unos 3 años aproximadamente hasta que vimos un poco los Ujú, resultados, tenemos la posibilidad de escalarlo y luego hay que llevarlo a nivel industrial. Y es un poco lo que hemos ujú. estado haciendo también en las fases iniciales de Singboard. Hasta Ajá. aquí ya lo estamos trabajando con Big Pharmas y diferentes biotech a nivel mundial que están utilizando en las primeras fases de probar nuestro ADN, que no solamente tiene esas dos características que he comentado anteriormente, tiempo y minimizar partes indeseables, sino que también modulan otras propiedades que le caracterizan, que tienen otros tipos de características adicionales, pero más técnicas desde el punto de vista de propiedades como de fármaco. Ajá. Y en calidad has dicho que minimizáis los errores que se pueden producir o cuál es un poco la diferencia de calidad. ¿En Sí, dónde, la diferencia en dónde se plantea? Ujú, sí, la diferencia de calidad es que el ADN clásico, el plasmídico, tiene que tener una secuencia de bacteria porque todo lo que es la producción se realiza en bacterias. Son las bacterias las que producen el ADN. Entonces, para que pueda crecer dentro de la bacteria tiene que reconocer ese ADN como suyo. Entonces, ujú, tiene el ADN del gen de interés, del gen terapéutico, más un trocito de secuencia de gen de bacteria para que la bacteria lo reconozca y lo pueda amplificar. Y lo mismo luego para seleccionar las bacterias que lo han amplificado el correcto, tenemos una secuencia de antibiótico para que sean resistentes a ese antibiótico y poder aislarlo. Entonces, ujú, nosotros no tenemos nada de eso, solamente tenemos el gen terapéutico. Esa es la gran diferencia, que nosotros solamente hacemos ADN lineal sintético, pero solamente del gen de interés, del gen que, que va a ser la terapia. Esa es ujú, nuestra diferencia principal. Solamente eh, es ADN con el gen de interés. Lo otro simplemente por un tema de producción no ujú, pueden hacer de la forma que lo hacemos nosotros. ujú. Y además a veces falla. No sé si falla o no, es decir, lo producen, lo que pasa es que la Muy- infraestructura, los costes del CAPEX, etcétera, son muy diferentes, son bioreactores muy ujú, grandes, claro, la flexibilidad también de pasar de un producto a otro, utilizas esos ujú, bioreactores, tienes que limpiarlos, descontaminarlos, etcétera. Nosotros trabajamos con bolsas de 10, 20 litros de único uso, hacemos la reacción, ujú. se echa, a la semana siguiente tenemos ese laboratorio listo para utilizar otro nuevo producto para el cliente. Como has dicho que hay una primera fase de producción, no, no en el vuestro, en el convencional, de producción del ADN y después la bacteria reconozca ese ADN como suyo, ahí hay dos fases en las que puede haber problemas, claro. No, eso realmente es una única fase. Ujú, Lo reconoce, pero es todo en una única fase. Es lo único que necesita, lo que quiere decir era porque necesitas esa secuencia de bacteria para que la bacteria lo pueda crecer. Pero ujú. es una única fase, ¿eh? Es una única fase. Vale. Lo que Ujú, pasa es que los tiempos, al ser sistemas más con volúmenes tan grandes, luego para purificarlo, para tratarlo, por eso su ujú. proceso se dilata más en el tiempo. Ujú. Vale, entonces vosotros en Columbus tenéis vuestros propios laboratorios, tenéis gente con la que podéis trabajar. Imagino que con CIMA trabajaréis también en muchas cosas, ¿no? Quiero pensar. Realmente estamos muy diversificados, no trabajamos Ujú, con un sitio en concreto, ujú, depende de cada proyecto, las ujú, necesidades que tenga y qué ujú, laboratorio de referencia nos puede dar el servicio que requerimos. Realmente ujú, no trabajamos especialmente con uno o con otro, es decir, pues desde pues, ujú, aquí, por ejemplo, pues con algunos de los CIC que tenemos aquí en el entorno, también tenemos un buen ujú, entorno aquí en Zamudio, pues ujú, tenemos colaboraciones luego con empresas también que ofrecen servicios a nivel ujú, estatal o a nivel mundial. Entonces, ujú, más que trabajar con alguien en concreto, lo que es, depende de lo que necesitamos en cada momento, ujú, identificamos qué laboratorio, bien público o privado o ujú, empresa de servicios, nos puede dar el servicio que requerimos. ujú. E internamente, imagino que tú tienes un equipo de personas de ese laboratorio que se encargan de hacer de incubar esas ideas, esos proyectos que queréis montar. Ese equipo, no sé si nos puedes dar algún dato de cuántas personas son o cómo son en cuanto a formación, o no lo sé, igual no puedes, ¿eh? No No, no, yo te lo no, sí, sí, pregunto, pero sí. si no se puede, no me lo digas. Sí, no, no, de nuevo, en el 90% subcontratamos cosas. Tenemos Ujú, un basal mínimo interno
que nos ayude de todo punto de vista, tanto experimental como también a la hora de analizar los proyectos, darle vueltas. Entonces, ¿qué formación tiene? Pues generalmente son con doctorado, tenemos en biología molecular, en farmacia. Entonces, con un nivel científico que ya han tenido experiencia experimental, que saben cómo llevar proyectos, y esto, bueno, pues nos ayuda pues, a discusiones internas, una masa crítica que es importante, y luego a poder ejecutarlo y a poder también, bueno, pues, bueno, delegar, trabajar un poco con el equipo para abordar diferentes opciones, ¿no? Porque este mismo equipo también, además, simultáneamente forma parte de la evaluación de proyectos externos de lo que es Columbus. Pero en este caso en concreto, pues principalmente más bien pues subcontratamos bastante parte de los servicios a otros terceros, pero también un trabajo interno, sí. Julen, y vosotros los proyectos los empezáis a incubar. Después de 3 años, se ha convertido en una empresa. Imagino que habrá muchos que no lleguen a esa fase, que en el medio Sí, no consigáis validarlos, ¿no? sí, sí, y como os comenté antes, somos un poquito raros, ¿no? Porque a veces vemos la necesidad, intentamos desarrollar y luego también la parte de emprendeduría. Nosotros también montamos desde cero la empresa, ¿no? En este caso en concreto, bueno, pues lo que es de remontar la infraestructura, como fue en Vidalgen, montar la infraestructura desde cero de una planta de producción, bueno, pues también implica su dedicación, su esfuerzo y su tiempo. Y volviendo a tu pregunta inicial, sí, hay proyectos que luego no acaban funcionando y otros que sí. Lo mismo que cuando la parte de scouting de proyectos, bueno, pues que vas profundizando, vas haciendo una due diligence y vas viendo pues que la parte científica, bueno, pues es más o menos robusta, o bueno, pues lo mismo con los proyectos internos que con los externos que podemos ver. Entonces, esto es un poco la particularidad de nuestro fondo, ¿no? Que a veces que tenemos esta parte de emprendeduría, de ver necesidades, de hacer desarrollo y de nosotros un poquito tirar del carro en el proyecto, no solamente en la parte de gestión, estar en el consejo de administración, sino también, bueno, tirar del carro nosotros del proyecto en todos los sentidos, científico, de gestión y operativo. Ajá. Y, y bueno, este proyecto al final, después de esos 3 años, conseguisteis validarlo, conseguisteis desarrollar la tecnología, patentarla, que es muy importante, y ya empezar a decir, bueno, pues esto tiene sentido, hay que montar una empresa. Eso es. Y ahí imagino que en el fondo se discutiría, vale, ¿y esto quién lo lidera, no? Y ahí saliste tú, ¿no? No sé si saliste elegido o te presentaste como, como candidato, Bueno, como voluntario. bueno, realmente que yo un poco lo he estado liderando desde el principio, ¿no? Entonces es un Vale. poquito evolución natural. Es decir, Sí, sí. esta parte del proyecto, bueno, pues he estado un poquito liderando desde el principio, entonces es simplemente evolución. Hasta Es uno de tus hijos. Entonces. eso es. Lo que pasa es que es como todo. Luego Ujú, aquí, bueno, pues nosotros hacemos una primera ujú, fase, luego a partir de un punto tienen que llevarlos otras ujú, personas. Al final, ujú, nuestro objetivo es como fondo, como gestora, y es estar aquí, tirar de la iniciativa hasta que empieza a ujú, rodar y luego llega un punto en que bueno, no es nuestra labor, ¿no? ujú, El día a día. Ahora inicialmente sí, al principio pero esto todo tiene su evolución y un punto de inflexión a partir del cual ujú, tampoco tenemos ujú. que seguir aquí, ¿no? Pero eso es Sí, un sí, poco el proceso en este caso en concreto. sí, sí. Pero bueno, imagino que esto tiene un plazo limitado. Tu vocación es más inversora científica que gestora, realmente. Entonces, Exactamente. ujú. Bastante bien Imagino que definido. tú irás traspasando los papeles a alguien que se va a Eso, ocupar eso. más adelante de la gestión en el día a día, etcétera, etcétera, ¿no? Totalmente, José, así Ujú, es. Y un poco ese es nuestro objetivo, ujú, hacer, ujú, echarlo a andar, que funcione y luego a partir de un punto ya es otra ujú, persona que tiene que hacer la gestión del día. Totalmente, ujú. así es, perfectamente definido. ¿Tienes ya identificada a esa persona o todavía no? No, estamos ahí, Estáis ahí, vale, vale. estamos en ello. Vale. Bueno, en este proceso de creación de la empresa, vamos a llamarla startup, porque no tenéis ni un año siquiera todavía. eh, una de las decisiones, por ejemplo, es la localización, Sí, porque vosotros sois un fondo,
bueno, sois de vocación, en principio sois de vocación estatal, pero de hecho el fondo está localizado en Madrid. Podríais haberlo puesto en cualquier sitio, yo que sé, Málaga, Cataluña, por ejemplo, que tiene muchísimas startups de biotecnología, ¿no? Y bueno, imagino que además tú siendo de Orduña, en Vizcaya te darían bastantes facilidades, ¿no? Quiero suponer, ¿no? Bueno, la verdad es que en la parte que estamos Ujú, intentando crear un ecosistema en ujú, Euskadi en terapias avanzadas importante. Es decir, el ujú, caso de Viralgen se instauró en Donosti porque terapia génica hay bastantes expertos en Francia y es bueno, es conexión fácil, es bastante gente de Viralgen que vive pues en San Juan de Luz, en la zona bastante cercana, es decir, que sí ujú, estando en Francia, pero puedes ir y venir todos los días y trabajar, ¿no? Entonces, era un poco como poder tener ujú. talento, tener personas Ajá. con un conocimiento, ¿no? Y, Ese detalle de los que viven en San Juan de Luz y tal, no lo conocía. Ah, pues ajá, hay ujú. bastantes personas que, bueno, que o son de Sí, origen sí. francés y están cerca, Ujú. Además, entonces, bueno, En pues Francia la zona esa tiene una gran capacidad de atracción. A un francés le dices que va a vivir allí y se va corriendo. ¿Verdad? al final, una de las partes clave Ujú, de las ujú, empresas, bueno, el 90% ujú. es el equipo, es el personal. Claro. Ujú, Entonces, tener personal ujú, capacitado, bien formado, entonces, ujú, era un buen polo para atraer gente con experiencia en terapia génica. Y por ujú, otro lado, en Euskadi también hay muy buena formación y luego también se está ujú, trabajando mucho y muy buena interacción del gobierno vasco, un tema de formación profesional ujú, dedicada a biotecnología, manufactura de terapias avanzadas. Entonces, es ir creando una masa crítica y una masa profesional en este área. Y entonces, ujú, Viralgen en ese sentido ha ido funcionando muy bien y hemos querido seguir en Euskadi. Bueno, dijimos, no estamos en Guipúzcoa, pues vamos ujú, a seguir en Vizcaya. En Vizcaya también hay, bueno, pues ujú, buenos equipos de personas para ir ujú, montando esta empresa. Y así hemos hecho ujú, también gente que viene de fuera, de otros sitios del Estado, pero ujú, es en crear una masa crítica en terapias avanzadas en Euskadi y también tenemos ujú, gente de nuestro equipo en Single, gente de formación profesional de Vizcaya, dedicada, bueno, pues en biotecnología, formación profesional, que hemos incorporado, ujú, perdón. Entonces, al final, una de las razones es crear un hub, un polo de terapias avanzadas, en este caso más en manufactura. En Euskadi tenemos el precedente de Viralgen, vimos que Euskadi es ujú, un sitio para poder seguir apostando en este ujú, sentido. ujú, Y dijimos, bueno, estamos en Guipúzcoa, ahora pues en ujú, Vizcaya también es una muy buena oportunidad. ujú. Y eso es un poco el racional detrás de Sí, todo. sí. ¿No? Es seguir apostando además por terapias avanzadas aquí. También ahora, por ejemplo, Ujú, en temas de la Fundación Columbus, pues con Biodonostia para atraer ensayos clínicos ujú. aquí de terapias avanzadas. Sí, sí. Imagino que esos franceses que trabajan en Viralgen, tanto como irse a Zamudio, eso ya les queda muy lejos, ¿no? Sí, pero Tenéis alguno que haga ese no, esfuerzo? No creo, no, ¿no? no, pero sí, sí de Donosti que viene a Zamudio todos los Bueno, días. O sea, que eso es sí. más fácil. Sí, no, pero bueno, era el ejemplo de terapia génica. Sí, Nosotros sí, sí. es diferente, ¿sabes? Porque hacemos ADN sintético y en este caso es diferente. Es simplemente un poco por decirte Sí, sí, sí. cómo empezamos en Sí, que Euskadi. está relacionado el proyecto de esa forma global de las terapias avanzadas, que luego Exactamente. hacéis cosas muy distintas, está claro, sí, sí. Mm, Exactamente, pero mm, ya tienes un poco un ecosistema, un hub en terapias mm, avanzadas que yo creo mm, que también es importante, también estar enfocado en una zona y en este caso pues mm, vemos que además trabajar en Euskadi pues también, bueno, pues tenemos buena relación también pues con el gobierno vasco, esta parte de formación mm, profesional y diferentes mm, puntos de vista, vemos que hay mm, una sinergia importante. mm. Muy bien. Y Julen, una pregunta más personal. Cuando tú estabas trabajando en tu último trabajo antes de estar en Columbus, que, que estabas en el CIMA en Navarra, imagino que más, ahí estarías más con temas de oncología, que creo que es la principal vocación investigadora del CIMA, ¿no? O, no, o No, igual no, no, no. no, realmente se trabaja en
5 o 6 áreas terapéuticas diferentes. Ahora sí que están enfocándolo un poquito más, pero sí ujú, trabajamos en terapia. Entre encima había proyectos en terapia ujú. génica, en Ajá. cardiovascular, en oncología, en Ujú, neurociencias ujú, y oncoinmunoterapia y patología. Entonces, o sea, hay, ujú, hay bastante diversificación, ¿no? Es decir, no ujú, solamente, es decir, si trabajan ujú, en terapia génica. De hecho, una de las primeras empresas del Fondo 1, Vivet, ujú, con sede francesa, nace del CIMA, es para ujú, tratar una ujú, enfermedad hepática, la enfermedad de ujú. Wilson. Entonces vienen estos de Columbus, imagino que García, que es uno, creo que era el líder científico, ¿no? De Columbus, u otra gente que tú podías conocer y te plantean la posibilidad de entrar como partner dentro de Columbus. Para ti esto era un cambio importante, porque tú habías estado trabajando en centros más de investigación y en Columbus ibas a hacer más cosas, ¿no? Aquí ya es, como tú has dicho, scouting, es decisiones de inversión, cambiaba un poquito tu trabajo. ¿Qué es lo que te atrajo especialmente de este cambio? Imagino que los cambios siempre atraen también de por sí, ¿no? Sí, son un reto en sí mismos. Pero sí que es cierto que, como te comentaba Ujú, antes, un poco dentro de mis desempeños en el CIMA, uno era la parte científica, yo iba un programa de ujú, investigación terapéutica, pero aparte yo era director de ciencias translacionales y mi trabajo era hacer scouting interno dentro del CIMA de todas las áreas terapéuticas, identificar qué proyectos tienen, ujú. tienen un recorrido de desarrollo más allá, porque al final Vale. lo más importante, yo creo que es un punto importante, ¿eh? Lo más importante dentro de un centro de investigación, Ujú, entiendo que muchas veces las métricas son un demonio en sí mismas. Las métricas es decir, ¿cuánto publicas? Pero lo importante no es publicar, es que llegue esa investigación al paciente. Y para que llegue una ya. investigación al paciente tiene que ser patentada, si no nadie va a invertir. Entonces, Ujú, en ese sentido, parte del rol que yo tenía dentro del CIMA, identificar qué proyectos de investigación tenían un potencial terapéutico importante, era suficientemente disruptivo para interesar a terceros y contemporizar la publicación frente a la patente y aproximarnos a empresas farmacéuticas. Entonces, parte del ujú, rol que yo jugaba en encima era la parte científica del programa de investigación, pero en paralelo era el director de ciencias relacionales, ir a identificar ujú, estos proyectos, ujú, ver esta perspectiva de cómo llegar al paciente que tiene una implicación comercial ujú. paralelamente, porque si no nadie va a invertir en ellas. Y Claro. luego contactar con las empresas farmacéuticas. Entonces, era un poco esa parte de mi desempeño, pues Ujú, enfatizar más hacia esa parte, hacer scouting, hacer ujú, esta parte de qué proyectos pueden tener ese potencial de llegar al paciente, en este caso a través ujú, de algo que pueda ser invertido y que realmente pueda llegar. O sea que ujú, sí que es un reto, es un cambio muy importante, ujú. pero sí era parte un poco en relación a lo que podía Vale. estar pasando, ¿no? Ahora una diferencia es que el scouting ya no es interno, ahora haces scouting Eso, mundial, que no sé eso, cómo lo haces, por cierto, porque eso. tienes que tener una técnica ahí especial para poder abarcar todo lo que hay en el mundo. Hay realmente, bueno, somos un equipo, ¿eh? Somos un equipo que lo estamos haciendo. Ahí Ujú, tienes dos opciones, una proactiva y otra receptiva. Entonces, sí que semanalmente recibimos un montón de ujú, proyectos y semanalmente tenemos, te voy a decir un número, no sé, pues pero 4, 5, 6 teleconferencias con diferentes oportunidades de proyectos a nivel mundial. Entonces, esto pues lo discutimos internamente. Si vemos que tiene interés, pues vamos a un nivel ya de confidencialidad. Si vemos que ujú, tiene interés, vamos a una due diligence en profundidad y ahí consultamos también con ujú, los expertos a nivel mundial de cada área. Nosotros sabemos lo que sabemos, que es un poquito, pero cada área tienes pues consultar con expertos, con cada uno. ujú. Entonces, sí, cada semana entre 4 y 6 seguro que tenemos teleconferencias con oportunidades que surgen. Prácticamente todos los días. Sí, Sí, sí. exactamente. Y ahí luego pues la Ujú, discutimos internamente, tenemos un, ujú, un equipo que trabajamos en esta parte de scouting, de identificación de nuevos proyectos. Ahora estamos en el cuarto fondo de Columbus y en este cuarto fondo, bueno, pues vamos haciendo unas cuantas inversiones, tendremos que ir haciendo otras y estamos, bueno, pues intentando ujú. identificar en qué proyectos pues vamos a seguir invirtiendo. Ujú. Y, y Has hablado de los proyectos que os llegan y también hacéis
imagino que algunas veces hacéis vosotros la búsqueda de proyectos que os pueden llegar a interesar. En Mm, este caso, un poco al hilo del punto inicial, ¿no? Si identificamos necesidades que vemos que existen, como está antes la parte del ADN sintético, pues desde otras perspectivas vemos mm, necesidades que existen, intentamos identificar qué empresas, qué grupos de investigación pueden estar trabajando mm, en esas áreas o en esos proyectos que nos pueden interesar y entonces nosotros pues ser proactivos. mm. Sí, sí, sí. Vale. Pues bueno, yo creo que hemos tocado casi todo. Lo único que me queda preguntarte es si Singoy se ha financiado hasta ahora a partir de fondos de Columbus, entiendo. También, evidentemente, todas las posibilidades que dan las ayudas públicas y demás. ¿Ahora en qué fase estáis? ¿Vais a plantearos alguna ampliación? ¿Vais a alguna ronda más que ampliación? De momento, como bien indicas, son 100%, Columbus y de momento, bueno, pues de momento estamos así. Ujú, Dentro de un tiempo, puede ser tres ujú, meses o 2 años, veremos un ujú, poco cómo vamos evolucionando. Pero en principio, bueno, pues seguimos así de momento 100% ujú. Columbus. Estáis ya en fase comercial. Estáis Sí, sí, sí. haciendo pruebas con algunas empresas, me has dicho. Ujú, Sí, mira, nosotros estamos, la empresa, empezamos las obras en enero del 22, ujú. empezamos a producir para clientes en enero En- del 23. Y ujú, estamos ahora produciendo para clientes en diferentes áreas dentro de terapias avanzadas. Estamos cubriendo 6 nichos de mercado: terapia génica viral, terapia génica no viral, ujú, e incluye también la parte de CAR-Ts, ujú, vacunas, producción de mRNA, por ejemplo, como el de la famosa ujú, vacuna del COVID, y edición génica. De lo que tenemos ujú, ahora es, estamos trabajando para diferentes empresas en cada uno de estos nichos y son ujú, todas tanto Big Pharma como Biotech, principalmente europeas y estadounidenses. ¿Y dónde estamos ahora? Estamos produciendo en ujú, pequeño, un poco en la parte de variación de mercado, estamos, bueno, pues produciendo nuestro DNA y después las empresas lo van probando y trabajando con él. ujú. Vale. Muy bien, pues muchísimas gracias, Julen. Te deseo muchísima suerte y bueno, que encuentres a esa persona que va a llevar el proyecto más adelante para que puedas seguir haciendo scouting. A ver, sí, siempre sí. Pues muchísimas gracias, José, por Gracias a ti. un placer.